Vínculos, la radio del IES Valle de Uco. Elegimos hablar de esto, el podcast, un espacio de la radio Vínculos, perteneciente al Instituto de Educación Superior Valle de Uco, en convenio con el postítulo de Género y Educación del IES Rosario Vera Peñalosa. Un podcast destinado a docentes y estudiantes con el objetivo de transversalizar la perspectiva de género en las aulas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Liliana Tulis y junto a Lorena Rosales, trabajadoras sociales y docentes del nivel superior, elegimos hablar de esto, el podcast. En el episodio de hoy hablaremos de ESI, Educación Sexual Integral. Hola Lore, ¿cómo estás? Hola Lili, ¿qué tal? Hace tiempo que comenzamos a escuchar hablar de ESI, Educación Sexual Integral, terminología que necesitamos conocer e interpretar para poder conectarla con nuestra forma de conocer, sentir, expresar nuestra sexualidad, como así también para aprender a respetar las decisiones y elecciones propias y ajenas. Debemos apropiarnos de esta temática para que en nuestros debates, charlas y sobre todo en nuestras aulas sepamos difundir y transmitir posturas y acciones que respondan a la finalidad que la ESI propone. Finalidad que se encuadra en el paradigma de los derechos humanos, ya que el acceso a la información es un derecho que se debe garantizar, siendo el Estado el principal actor en esto. Con el objetivo de que cada docente, equipo directivo y personal no docente de las instituciones educativas tengan material accesible, confiable y didáctico de la ESI, hemos organizado en esta primera parte del año 3 episodios de la temática para llevar la ESI a las aulas. Sabemos que en 3 episodios no podremos desarrollar todo lo que ESI propone y requiere, pero serán ideas generales que sin dudas abrirán el debate. Para este episodio, desde Elegimos hablar de esto, hemos invitado a una amiga, especialista en el tema, Ana Laura Granados, psicopedagoga, especialista en ESI. Hola Ana, ¿qué tal? Bienvenida. Hola amigas queridas, gracias por la invitación y a quienes nos están escuchando, buen día. O buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que vamos a escuchar en distintos momentos, así que está bien. Bueno, gracias Ana Laura por estar con nosotras y te preguntamos, este desafío del que hablaba Lorena y la responsabilidad que se presentan en el ámbito educativo respecto de la ESI, queremos comenzar preguntándote a qué nos referimos cuando hablamos de ESI, qué propone la ESI y qué aporta. Bien, es importante saber que cuando hablamos de ESI, hablamos de educación sexual integral. Esta palabra, que es la integralidad, es lo que incorpora la ley como nuevo. Educación sexual siempre ha existido en las escuelas desde un paradigma biologicista, pero se incorpora fuertemente con la ley 26.150, se incorpora la integralidad, es decir, entendiendo los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, éticos, estéticos, afectivos. Dentro de esto, la mayor propuesta es trabajar con 5 ejes. Digamos, la ley a lo largo de su espíritu trabaja con 5 ejes, que son respetar la diversidad, reconocer la perspectiva de género, valorar la afectividad, ejercer nuestros derechos y cuidar el cuerpo y la salud. Esto tiene que ver con la integralidad. Y como aporte fundamental, tiene que ver presentarla como un derecho, como ley, como un derecho, por lo tanto la obligatoriedad, y la obligatoriedad en todo el sistema educativo, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, tanto en la gestión pública, privada como estatal. Eso es importantísimo. Dentro de estos ejes que hemos charlado, la importancia de incorporarla dentro de las propuestas educativas. Esto significa, por ejemplo, que para educación inicial y primaria, la ESI debe ser transversal. En cada saber que se enseña, en cada práctica, tiene que estar la ESI, pero no solamente en el aula. La ESI tiene lineamientos curriculares que indican que hay que pensarla antes reflexivamente, que hay que pensarla dentro de todo el diseño, en el aula, en la escuela, en los recreos, en la organización, en los eventos que irrumpen, no solamente en la didáctica del diseño curricular,
y con las familias. Entonces, incorporarla dentro de las propuestas. Otro aspecto que es sumamente importante es asegurar la transmisión precisa, confiable, pertinente y actualizada. Eso es muy importante. No es lo mismo enseñar ESI en el nivel inicial que en primaria, que en secundaria, que en superior. No es lo mismo cómo vamos a trabajar determinadas temáticas con sujetos que transitan estas diferentes edades, por lo cual es muy importante la formación y es muy importante la formación adecuada al desarrollo del sujeto. ¿Qué nos va a permitir? Actividades responsables, nos va a permitir promover cuidados y prevenir problemas. ¿Para qué? Para manifestar y vivir un bienestar saludable, libre y saludable. Bueno, clarísima tu información, y me quedo como pensando en cuánta responsabilidad tienen los equipos docentes, ya sea de nivel inicial, primario y secundario, medio y superior, en la efectivización justamente de la ley, ¿no? Cuánta responsabilidad hay en esos equipos directivos para que estos lineamientos finalmente lleguen a todos y a todos los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Elegimos hablar de esto, el podcast, un producto pedagógico. Escuchanos en Spotify, seguinos en las redes. Ana, vos recién estabas haciendo referencia a la ley 26.150, que está desde el año 2006, que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Desde tu experiencia como activista y exponente de esta ley, que lo venís haciendo hace tiempo, ¿cómo evaluás el proceso de implementación? Es decir, ¿qué connotaciones, impacto y obstáculos han presentado desde la sanción de la ley? Bueno, han pasado muchos años, ha pasado mucha agua abajo del puente, y yo siempre marco un hito que para mí fue un antes y un después, que siempre lo cuento, que tiene que ver con el debate de la despenalización y legalización del aborto en el año 2018. Desde el año 2006 hasta el año 2018, si bien hubieron avances en cuanto a capacitaciones y formaciones docentes y un intento, y en algunos casos un logro de incorporación de la efectivización de la ley, a partir del 2018 hubo como una conciencia social de la existencia o una educabilidad, si se quiere, colectiva de la existencia de la ley y de la necesidad de la ley, ¿no? No nos olvidemos que en el Congreso, tanto quienes estaban a favor como en contra, en lo único que estaban de acuerdo es en la aplicación de la ley, por lo menos en el discurso. Después, bueno, siguen pasando cosas que son consecuentes o no con eso que se proponía y se pedía, pero yo creo que a partir de ahí hubo como un movimiento y un cambio bastante importante. No tanto ya después de la sanción, yo creo que fue más desde el primer debate, desde el año 2018. O sea que ha habido un gran avance. Me parece que hay dos cuestiones fundamentales que yo siempre... En primer lugar, la falta de presupuesto. Una ley tiene que traducirse necesariamente en presupuesto. Entonces, como vos decías, Lili, hay una gran responsabilidad de docentes de llevar a cabo esta efectivización, pero yo te diría que incluso hasta más arriba, hay una gran responsabilidad de gobernantes de hacer que esto se lleve adelante. Y eso es lo que tenemos que visualizar también, digamos. Pedirles a quienes están en las decisiones políticas que la conozcan, que la estudien también, que sepan de qué se trata y que pueda haber una traducción al presupuesto. Porque en realidad, claramente, en la mayoría de los casos es muy voluntario, es decir, no hay una traducción real. Por ejemplo, en el secundario, que se tiene que traducir en talleres porque no es transversal como en el nivel inicial y primaria, son muy poquitas las horas. O sea, son horas, les diría, no simbólicas. Entonces, digamos, no se traduce en presupuesto, en materiales, en formación, y esto me parece que es muy importante, el tema del presupuesto, por un lado.
Por supuesto que esto permitiría también una mayor formación, porque, digamos, hay docentes que dicen yo quiero o yo no sé si aplico, y si aplico la ESI, si la llevo adelante, y para esto se necesitan grupos de estudio, formación, de análisis, de preparación de materiales. Entonces, y hay voluntad, Lili. Yo te diría que asumen, en la mayoría de los casos, docentes, directivos asumen esta postura de llevarla adelante y están preocupados por llevar adelante y porque la realidad les muestra que es necesaria. Pero el tema es que se encuentran limitadas por los mismos recursos con los que cuentan. Entonces, bueno, esto, presupuesto, falta de formación, falta de conocimiento y también, más en lo efectivo, te diría yo, trabajar con las familias. Hay un gran miedo, desconocimiento al trabajo con las familias. Entonces, esto es el artículo 9 de la Ley 26.150. El artículo 9 menciona claramente que hay que trabajar con las familias, la ESI. Lejos de lo que se cree con esta frase de con mis hijos no te metas, todo eso lo contrario, la ley propone que nos metamos todos y todas. Claro. Eso es lo que propone la ley. Sí, un poco esto es lo que decís, Ana. Me quedo con esta idea de que pensemos la implementación desde la necesidad, más allá de la obligatoriedad de la ley, cómo los hechos, lo que sucede en nuestras familias, en la sociedad, en nuestras instituciones, nos tiene que llevar a pensar a que necesitamos ESI, porque justamente es la herramienta que nos permite relaciones más saludables, vínculos más amorosos, igualdad en las relaciones. Entonces, pensar esta implementación desde la necesidad que se nos está presentando en nuestras vidas cotidianas con respecto a cómo vivir la sexualidad y nuestras relaciones interpersonales. Así es, incluso me animaría a agregar que es casi como no se sabe qué es primero, si el huevo o la gallina, porque es la necesidad, pero también una visualización y una desnaturalización de lo que antes estaba naturalizado. Por ejemplo, el tema de las denuncias de abuso. Entonces la necesidad surge también a partir de pensar, bueno, se propuso, se habilitan espacios, salen temáticas y entonces, como vos decís, se visualiza. Exacto. Entonces es una cadena. Y esto es maravilloso, que la implementación de la ESI provoca el reconocimiento de la necesidad de la ESI. Perfecto, bueno, nos quedamos con esta idea, la necesidad porque habilita y cuántas niñas, niños, adolescentes realmente necesitan esos espacios de que le habiliten la palabra y los sentires. Sí, me quedo con estas dos cuestiones. La familia como un elemento fundamental y no dejado afuera, como mucho se ha militado incluso en relación a esto, sino que la familia está totalmente integrada a la formación conjunta con el equipo docente. Y por otro lado, cómo esto hace que se habilite la posibilidad del diálogo y de la escucha que antes estaba vedado, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en situaciones de abuso, también de maltrato, de todo tipo de maltrato, acerca de la diversidad, ¿no? Esto que antes parecía que estaba todo callado. Bueno, nada, preguntarte solamente así como cómo ves vos la implementación en el nivel superior. Una cosita cortita de esto. De todos los niveles, el nivel en el que menos se ha avanzado en la implementación de la ESI es en el nivel superior. En el que más se ha avanzado es el nivel inicial. En el que menos se ha avanzado es en el nivel superior. Como novedad, podemos decir que se están reformulando los diseños curriculares y que se está incorporando como espacio curricular la ESI, lo cual esto es alentador. Hasta ahora están como algunas electivas o como UDI únicamente, si lo pensamos dentro de la formación de los profesorados. Ahora, si lo pensamos como un derecho del estudiante de educación superior, no para aprender, para enseñarlo, sino para recibir educación sexual integral, hay muy pocos espacios que tienen que ver con proyectos de extensión, de desarrollo profesional,
y algunos otros talleres y prácticas, casi les diría por convicción, por voluntad y por proyecto institucional. Pero hay muy poco en educación superior. Son muy pocos los institutos que lo trabajan y adentro de los institutos también es muy poco lo que se puede trabajar. O sea que está más pensada en la formación que en ver a los estudiantes como sujetos de derecho. Claro. Ante la ley. Claro. Y lo demandan. Pero lo demandan justamente, volviendo a lo mismo que recién, cuando la conocen y cuando se dan cuenta que se necesita. Bien. Bueno, muy interesante. Vamos a seguir hablando de esto en estos podcasts. Gracias, Ana Laura, por habernos acompañado. Y decir que este podcast está destinado, como lo hemos dicho también, a ser trabajado en las aulas porque es una herramienta formativa. Por eso nos parecía importante preguntarnos como equipo docente si realmente conocemos la ley en su totalidad y si al conocer la ley hemos podido revisar el material desde el cual estamos en las aulas con los lentes de la ESI. Esas les dejamos así como interrogantes para el equipo docente. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias vos, Ana. Gracias, Lili. Muchas gracias. Gracias entonces. Hasta aquí este podcast de ESI y seguinos en nuestras redes, escuchanos y hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. Elegimos hablar de esto, el podcast, un producto pedagógico. Escuchanos en Spotify, seguinos en las redes. Vínculos, la radio del IES Valle de Uco.